Hola, yo soy Nato. En este video te voy a decir qué es la contaduría pública. Si está en tus planes estudiar la licenciatura en contaduría pública, en este video te voy a hablar un poco de ello y también te voy a dar algunos conceptos que te van a ser de gran utilidad cuando estudies esta profesión. Para iniciar, vamos a ver el concepto de contaduría pública según Arturo Elizondo López en su libro El proceso contable, en el primer tomo, donde él define a la contaduría pública de la siguiente manera. Dice él que la contaduría pública es la disciplina profesional de carácter científico, que fundamentada en una teoría específica y a través de un proceso obtiene y comprueba información financiera. Si nosotros vemos esta definición de una manera más específica, podemos ver que la contaduría pública tiene una teoría y tiene un proceso. Que la teoría, aquí vemos un concepto, dice que es el conjunto de normas contables que rigen a la contaduría pública. Y el proceso contable es el conjunto de fases a través de los cuales la contaduría pública obtiene y comprueba información financiera. Es decir, la contaduría pública tiene dos grandes objetivos, que es obtener y comprobar información financiera. Para ello, tiene una teoría, un conjunto de normas, principios y conceptos que nos van a ser de gran utilidad para que a través de un proceso nosotros podamos llegar a esos objetivos. Aquí vemos cuáles son esos objetivos de la contaduría pública que ya mencioné. Vemos que tiene dos, que es obtener información financiera y el otro es comprobar la información financiera. Para ello, la contaduría pública tiene dos grandes ramas, que es la contabilidad y la auditoría. Entonces, por medio de la contabilidad, la contaduría pública va a obtener información financiera. ¿Y cómo va a comprobar la contaduría pública que esa información que se obtuvo por medio de la contabilidad sea real, sea verídica? Bueno, tiene otra rama que es la auditoría, que es la que nos va a ayudar a poder comprobar que esa información financiera que se obtuvo por medio de la contabilidad sea real. Estos son los dos objetivos de la contaduría pública. Vamos a hablar un poco de las normas de información financiera. Ya vimos en el concepto de Arturo Elizondo que dice que la contaduría pública se fundamenta en una teoría específica, que esa teoría es un conjunto de normas que van a regir a la contaduría pública, que esas normas incluyen principios y conceptos. También vemos que esa teoría es necesaria para que a través del proceso podamos cumplir con los objetivos de la contaduría, que es obtener y comprobar información financiera. Entre esa teoría se encuentran las normas de información financiera. Las normas de información financiera, según ellas mismas, dicen que es el conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares. Es decir, en las normas de información financiera conocidas como NIF, vamos a encontrar nosotros conceptos que van a ser de manera general, es decir, que en cualquier lugar donde se genera información financiera, ese concepto va a ser el mismo. Un activo, un pasivo, un capital, contabilidad incluso, estado financiero, un instrumento financiero. Las normas de información financiera ya nos dan conceptos claros y específicos para que se pueda regir a la contaduría pública. Aquí vemos que estas normas nos van a ayudar a nosotros a poder cumplir con los objetivos de la contaduría pública. Más adelante, en otros videos, se va a hablar de las normas de información financiera, cuál es su estructura. Aquí solamente les coloco el concepto general de las normas, que es el conjunto de pronunciamientos normativos, normas, conceptos, y aquí habla de pronunciamientos particulares, es decir, normas muy específicas que se deben de llevar a cabo para cumplir los objetivos de la contaduría pública. Como por ejemplo, en qué momentos vamos a utilizar cuentas de caja, bancos, cómo se hace una depreciación, cómo se hace una amortización. Estas normas nos dan esos conceptos o esa normatividad de manera muy específica, por eso dice pronunciamientos particulares. También en estas normas nos enseñan cómo elaborar los estados financieros. Bien, ahora vamos a ver lo que es la contabilidad conforme a la definición que nos dan las normas de información financiera, conocidas mejor como NIF. Dice que la contabilidad es una técnica
que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Ya vimos que uno de los objetivos de la contaduría pública es obtener información financiera. ¿Y cómo lo va a obtener? Por medio de la contabilidad. Y las normas de información financiera dicen que la contabilidad es una técnica. Y una técnica es un conjunto de pasos que nosotros debemos de seguir para llegar a un objetivo. En este caso, esta técnica, que es la contabilidad, la vamos a usar para registrar operaciones de carácter económico. Toda operación que afecta económicamente a una empresa debe de registrarse. ¿Por qué? Porque al quedar un registro con esas operaciones o esos registros de esas operaciones, nosotros vamos a obtener la información financiera que va a ser de utilidad para tomar decisiones. Es decir, las empresas o las personas necesitan información financiera para poder tomar sus decisiones económicas. Si van a invertir, no van a invertir, cuánto deben de invertir. En fin, una inmensa cantidad de decisiones que pueden tomarse a base de la información que la contabilidad nos presenta. Aquí también dice que la contabilidad, ese es su objetivo de la contabilidad, produce sistemática y estructuradamente información financiera. Este concepto de contabilidad es el concepto aceptado de manera general porque las normas de información financiera así lo establecen. Es decir, nos dan este concepto que se encuentra en la NIF A1 en el tercer párrafo. Ahora, aquí vemos que la contabilidad produce información financiera. Las mismas normas nos hablan de qué es esa información financiera. La NIF A1, pero ahora el párrafo 4, dice que la información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario general en la toma de decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados financieros. ¿De dónde surge la información financiera? De la contabilidad. Aquí vemos que este concepto dice que la información financiera emana de la contabilidad, que es información cuantitativa, es decir, que se puede medir. ¿Cómo medimos la información financiera? Por medio de unidades monetarias, es decir, por medio del dinero. Pero también dice que se expresa de manera descriptiva, es decir, se describe una parte de una empresa para poder llegar a interpretarlo por medio de unidades monetarias. El objetivo de la información financiera es ser útil en la toma de decisiones económicas a las personas que forman parte de la empresa o que tienen intereses de una empresa. Por ejemplo, personas que forman parte de la empresa son los dueños, administradores, empleados. Y gente que de alguna manera está involucrada en la empresa son inversionistas, proveedores, acreedores, bancos, que a base de esa información ellos pueden tomar sus decisiones económicas. Ahora, la contabilidad obtiene esta información financiera por medio de registros. Registra operaciones tras operaciones para poder generar esta información. Pero claro, las operaciones pueden ser en gran número. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener información financiera de manera, digamos, sistemática, como lo dice el concepto, estructuradamente, es decir, que sea sintetizada, resumida? Bueno, este concepto al final dice que la manifestación de la información financiera son los estados financieros. Entonces, haciendo un resumen de todo esto, vemos que la contabilidad produce información financiera y que la información financiera se manifiesta por medio de los estados financieros. Ahí vemos, contabilidad es un conjunto de conocimientos y pasos para generar información financiera y que la información financiera es el resultado de la contabilidad que será útil para tomar decisiones económicas. Pero esta información financiera está fundamentada, o más bien está, su manifestación fundamental son los estados financieros, que dice que es la representación estructurada de la información financiera. En otros videos también vamos a hablar de una manera más específica
cuáles son los estados financieros, qué son los estados financieros y cómo se elaboran estos estados financieros. Entonces, de manera general, esto es la contaduría pública. Si tú piensas estudiar contaduría pública, recuerda que es una profesión cuyos objetivos son obtener información y comprobar la información financiera. ¿Cómo obtiene la contaduría pública la información financiera? Por medio de la contabilidad. ¿Cómo comprueba la contaduría pública que la información que se obtuvo por medio de la contabilidad es real? Por medio de la auditoría. Esto es la contaduría pública de manera muy general. Esta profesión es muy noble, es una profesión que nos permite poder ser personas muy lógicas, de poder ser personas analíticas, ya que al analizar información financiera debemos de cerciorarnos de que esa información sea real, que las operaciones que se están registrando estén sucediendo realmente o que hayan sucedido. Y esta información es de suma importancia para que pueda haber un crecimiento económico, ya sea de manera interna, es decir, a través de la microeconomía o de algún país. Entonces es muy importante esta profesión porque es la que genera la información financiera. Esta información es muy importante para cualquier empresa, para cualquier persona, para que tomen mejores decisiones. En este video te hablé de manera muy general de lo que es la contaduría pública. Si esta información te fue de gran utilidad, te invito a que te suscribas a este canal para que te puedas seguir informando de algunos conceptos de lo que es un estado financiero, lo que es un activo, un pasivo, un capital, cómo se llevan a cabo algunos registros contables. Activa la campana para que te avise cuando se suba un nuevo video y seas de las primeras personas en verlo. También comparte este video con tus compañeros, amigos, familiares, que tú consideres que les va a ser de gran beneficio esta información. Entonces, en manera general, esto es la contaduría pública. Espero que esta información te haya servido y nos vemos hasta la próxima.